Hola, estás en La Duda Razonable con Jorge Palafox. En esta ocasión estudiaremos algunos elementos y características que definen a una constitución. Una constitución es, en primer lugar, un conjunto de normas jurídicas de carácter coercitivo y supremo que regulan los poderes públicos ejercidos por el Estado, así como la protección de las libertades individuales y los derechos de los ciudadanos. La Constitución, sin embargo, puede definirse desde dos puntos de vista: desde el punto de vista material y desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista material, la Constitución es ese conjunto de normas que regulan el poder del Estado, que lo limitan y que lo dividen en ejecutivo, legislativo y judicial. Es ese conjunto normativo que protege las libertades individuales y los derechos humanos. Desde este punto de vista, todos los estados tienen o poseen una constitución en su sentido material. En su sentido formal, una constitución es el documento que contiene aquellas normas supremas a las que nos hemos referido. Pensemos en una analogía para poder entenderlo bien. Cuando un individuo nace ya como persona. Cuando sus padres lo registran y en virtud del registro se elabora un acta de nacimiento, el acta de nacimiento solo registra ese nacimiento, lo hace constar, pero no es el acta de nacimiento la que convierte al bebé en una persona. Sigamos esta analogía, pero ahora observemos a una nación. Cuando nace una nación, no decimos que nace, decimos que se constituye. Cuando se registra su constitución, decimos que su constitución se codifica. O, dicho de otra manera, su constitución en sentido material se recoge y se le da una forma escrita. Cuando el individuo nace, se registra su nacimiento en un documento público y solemne, su acta de nacimiento. El acta de nacimiento de una nación liberal es
su constitución. En su constitución aparece el nombre de la nación, aparece la fuente de su soberanía, aparecen los derechos de los individuos a los que protege, aparecen los límites al poder que detenta. Esa es la Constitución en su sentido formal, como el acta de nacimiento de la nación. Cuando nos referimos al contenido de los derechos, al contenido que regula el poder del Estado, nos referimos a la Constitución en el sentido material. Cuando nos referimos al conjunto normativo que consta en el documento constitucional, nos referimos a la Constitución en su sentido formal. No todas las naciones, no todos los estados poseen una constitución en su sentido formal, porque no todos los estados tienen constituciones escritas. ¿Cómo es posible que algunos estados posean una constitución escrita y otros no? Desde el punto de vista material, la Constitución limita los poderes soberanos y los divide para ello en ejecutivo, legislativo y judicial. Limita el poder soberano para que no pueda violentar las libertades individuales y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cuando esas normas que por su contenido definen la Constitución material se codifican, se reúnen en un documento, a ese documento, a ese acto de codificación, lo llamamos Constitución en su sentido formal. El acto de codificación de esas normas es un acto solemne y supremo. Significa que solo un poder supremo puede realizarlo. Y a ese poder lo llamamos poder constituyente. Si volvemos a nuestro ejemplo, diríamos que así como los padres son los únicos que pueden registrar el nacimiento de un individuo, así solo el poder constituyente puede codificar las leyes supremas en un estado, en una nación. Para explicar la definición del poder constituyente tendremos que valernos de otro ejemplo. Y en este caso tendrá que ser uno muy cercano y será el de el Constituyente de Querétaro de 1917. La Constitución mexicana vigente nació en 1917. La crearon los constituyentes de ese año. Quienes, reunidos en un Congreso Constituyente, le dieron la forma de documento que hoy conocemos como Constitución.
Actualmente, en este momento, nuestro país cuenta con un Congreso de la Unión, un poder legislativo, que se dedica a elaborar y reformar nuestras leyes. Pero nuestro Congreso no es un poder constituyente. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución se creó, se formó en 1917 y solo el Congreso de aquel año, en aquella época, puede ser llamado así, constituyente. Es el que tiene la paternidad de nuestra nación. Nuestro Congreso actual es un poder legislativo ordinario. El constituyente de Querétaro fue un poder legislativo constituyente. Un poder supremo, no ordinario. A propósito, el constituyente establece siempre y en todas las constituciones escritas los mecanismos especiales y solemnes también, formales, para modificar la Constitución. El legislador ordinario no puede modificarla. El legislador ordinario puede crear y reformar las leyes actuales, las leyes ordinarias, pero no la Constitución. Para que el legislador ordinario pueda modificar o reformar nuestra Constitución, tiene que seguir las reglas que estableció el constituyente en la propia Constitución para poder hacerlo. En el caso de nuestro país, en virtud de que nuestro Estado está constituido como una federación, las reformas constitucionales tienen que seguir los siguientes pasos. Una vez que el legislador ordinario aprueba una reforma a la Constitución, es decir, aquí en México, una vez que los legisladores que pertenecen al Congreso de la Unión aprueban una reforma a la Constitución, tienen que enviar esta reforma como propuesta a todas y cada una de las legislaturas en todo el país. Nuestro país cuenta con 32 estados y en cada uno de ellos hay una legislatura local. Pues cada legislatura de los 32 estados tiene que votar si aprueban o reprueban la modificación a nuestra Constitución. Y solo que la mayoría de esas legislaturas aprueben la reforma propuesta por el Congreso de la Unión, entonces la Constitución podrá modificarse. Por supuesto, estamos hablando de un estado en el que la Constitución es escrita, en el que, por ser escrita, se establecen mecanismos para dificultar las reformas a la Constitución. Y en este sentido, nuestra Constitución es rígida. En cambio, en un país como Inglaterra, donde rige lo que se conoce como el Common Law, el derecho común, en el que la Constitución no está escrita, pues las normas jurídicas que regulan la vida política y social de aquel país o de esa clase de países
siguen la tradición jurídica de las leyes escritas que dicta el Parlamento, pero al mismo tiempo siguen las costumbres y la aplicación del derecho común y de los precedentes que van estableciendo los jueces de generación en generación. A esa clase de constituciones no escritas, de constituciones que lo son en su sentido puramente material, las llamamos constituciones flexibles. Constituciones escritas, como la mexicana, las llamamos codificadas. Constituciones, como la inglesa, las llamamos dispersas. Por su origen, una constitución puede ser otorgada, impuesta o pactada. Otorgada cuando el monarca o el soberano otorga garantías, otorga libertades. De hecho, es así como nació la Carta Magna de las Libertades en Inglaterra. Impuestas son las constituciones que rigen en un país que ha sido invadido por otro. Finalmente, las constituciones pactadas, es decir, las que nacen de un pacto político entre los constituyentes de una nación. Pese a que algunos juristas e historiadores creen que entre las constituciones pactadas están aquellas que se realizaron entre soberanos y súbditos a raíz de un convenio o pacto entre ellos, me parece que es inadecuado calificar aquellas bajo este título de constituciones pactadas. Me parece más bien que una constitución pactada puede ser, por ejemplo, la de Filadelfia en Estados Unidos, cuando los constituyentes de los Estados Unidos de América pactaron unirse en una federación. Las partes de una constitución podemos identificarlas en 4 categorías. La primera es la parte orgánica, la que establece la organización de los poderes públicos, la división de poderes, las funciones de los órganos del Estado. Segunda, la parte dogmática, la que establece la defensa de los derechos humanos y garantiza las libertades individuales. Por ejemplo, la libertad, la vida, la propiedad. La libertad de expresión, la libertad de organización y asociación, la libertad de imprenta. Tercera, la parte programática de la Constitución, la que establece los principios rectores y los límites
de las funciones públicas, cómo se distribuyen estas, lo que en la clase anterior llamábamos las funciones del Estado. La parte programática de una constitución define al Estado como un Estado mínimo o como un Estado máximo, como un Estado liberal o como un Estado social. Nuestra Constitución define a nuestro Estado como un Estado máximo, un Estado social, porque en su parte programática el Estado asume la rectoría del desarrollo nacional. Cuarta, la parte social. La parte social de la Constitución se refiere a la defensa constitucional frente al Estado de los derechos sociales, es decir, de los derechos de los trabajadores, de los derechos de los campesinos y de los derechos que en México podemos llamar derechos de previsión social, como el derecho a la salud, el derecho a los servicios médicos, el derecho a la vivienda, el derecho a vivir en condiciones dignas de bienestar social y el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Finalmente, no olvidemos considerar que cada una de estas partes de la Constitución es producto de un momento histórico diferente. Las primeras constituciones solo contenían, en su sentido material, la parte orgánica de la Constitución. Se limitaban a organizar, a determinar las funciones de los órganos públicos del poder del Estado. Una vez que los primeros estados liberales pudieron conquistar el poder, lograron elevar a categoría de normas constitucionales la defensa de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los ciudadanos, estableciendo así en las constituciones liberales la parte dogmática de las constituciones. Pero, una vez instaurados los estados liberales en la mayor parte del mundo, es decir, una vez que se había derrumbado de manera definitiva el absolutismo en la mayor parte de los países en el mundo, nuestras sociedades se encontraron en la situación de ver que las funciones del Estado resultaban ser insuficientes para los problemas creados en nuestras sociedades de mercado. ¿Por qué? Porque haber derrumbado el absolutismo no desapareció la miseria, la pobreza en nuestras sociedades. Y al contrario, la marginación,
la pobreza, el hambre, la falta de viviendas, la falta de trabajo, el desempleo, son crecientes bajo la sombra del capitalismo en el que vivimos. Entonces, los estados comenzaron a tomar las riendas del mercado y comenzaron a intervenir en la economía, creando empresas estatales, imponiendo medidas proteccionistas, estatuyendo un régimen de normas contra los monopolios y con ello introdujeron en las constituciones la tercera parte a la que ya nos hemos referido, es decir, la parte programática de la Constitución. En nuestro país se estableció como norma constitucional que el Estado asuma la rectoría del desarrollo nacional y el monopolio de las industrias que se consideraron estratégicas, como la industria energética, la del petróleo, la energía eléctrica, entre otras. Finalmente, en tiempos más recientes, las clases sociales a las que tradicionalmente se les marginó del poder han cobrado un nivel de organización considerable, de manera que han logrado que los constituyentes eleven a rango constitucional algunas de sus necesidades sociales. Así, las constituciones establecieron la cuarta parte a la que ya nos referimos, los derechos sociales, el derecho del trabajo, el derecho que protege a los campesinos, los derechos propios de la previsión social. En nuestro país, por ejemplo, se establecieron todos ellos en 1917 y como producto del movimiento revolucionario que comenzó en 1910. En este sentido, podemos considerar que una constitución es un producto histórico. Llegamos al final. Espero que esta conversación te sea útil y mientras tanto, pásala chido.